aquí nos volvemos unos sucios. Aquí tenemos que sacar toda la pornografía que queremos. Su marido con un dildo en el culo. Ay, gonorrea. ¿Hay qué? Y ahí ella le responde, no, pero eso de hoy en día eso no significa que no Sí. sea masculino. Y de hecho, No, por no meterse es ese eso. palo en el culo, estamos pagando acá la cena en el rodicio. En esa que tía, para que acá los sepa. estamos invitando. Por ese palo en el culo es que estoy pagando todo esto, tía. Y el televisor que le regalé, tía, también lo pagué con eso. Digamos, es que Tía, ¿sabes ese carro, ese BM que está ahí? Es por meterme el palo en el culo, tía. es en el que venimos con aire acondicionado bien bueno. Ese En ese que la recogí, tía. lo pagamos con el OnlyFans de mi marido, pero... ella... Hombre, me está ofreciendo algo Stephanie, que nadie me ofreció. Yo le dije a usted antes de este Y son podcast, yo le dije a usted atenciones. antes de este podcast que no contara la historia de nosotros. Yo le pongo música romántica a esto. Bueno, ¿por qué me enamoraría de Marlon? Serio, sí, sí. Porque tiene unas cualidades únicas, porque tiene un intelecto genial, en serio. Ese hombre la tiene clara, su corta es una persona con la cual podemos tener una conversación toda la noche, reírnos, tienes carisma, eres sincero, porque eres centrado, Ay, ya tiene la cara. porque eres único. Pero, No, espera, es que me han dicho, nunca nadie me ha dicho tantas cualidades tan bonitas. Tiene un Por abrazo, tiene un Pero- abrazo, tiene un abrazo. ¿por qué no me enamoraría de ti? Ay, fue puta. La música. Pam, duro. pam, pam. Como la atención. A las Nosotros mujeres las les gustan mujeres no feos. somos visuales, nosotras somos auditivas. Lo que nos entre por acá. Tú, yo, Roma, piensa. Es que tú y yo, Roma, piénsalo. Tú y yo en el lago comiendo chorizo. Tú y yo en Chorilago, piénsalo. No. Pero sí. No, pero qué detallazo. ¿Te imaginas yo estar charlando con una persona y me diga, no, tengo 2 tiquetes para la final de la Libertadores? Oh, a mí eso me enamora hasta la chimba, ¿no? ¿Vos te imaginas que con la hembra que vos estés saliendo te salga con los dos? Ahorita que estuvo Boca en la final. Si pasaría el hombre de una posición más sexual a una más sentimental, porque, No, a mí eso me impactaría, a mí eso. porque es un detalle que ataca ¿Qué directamente tallazo, marica? ¿Sabes que me gusta? Me va a llevar a... los gustos. Luego que me cobre a punta de pipí si quiere, pues si toca darle mucho pipí, ¿no? O sea, yo creo que no. Así le cobran a usted la mujer. Eso le iba a decir. Yo creo que lo volverían a uno esclavo sexual de esa persona. Pero no hay problema con eso, lo solucionamos. No, desde que sea una señora así como con una finca en condominio y una Si no, Por ejemplo, yo a veces salgo a trotar y desde los carros me silban o algo, depende del carro. Si es un Twingo, esa melena de león me encanta, si es un Twingo me pongo bravo, si ya es una Lexus, Sí, o sí, algo. que ese es un... si es un Sprint o un 323 me pongo bravo, respete. Es guapo. pero si Ya le es una Toyota o si es un Mercedes 180 o entonces ya pues ya uno, cierto, más devuelve el halago, cierto. Con decencia, ¿Tú como eres siempre. interesado? Como siempre, no, un poquito nomás, no. Bueno, entonces me preguntaron cómo enamorar a un mínimo, hombre. lo mínimo. Una finca. ¿Cómo enamorar a un hombre? Ya le recogerlo, dijimos. regalarle un Sea usted PlayStation. mismo. Sea usted misma. Sea usted. Si la persona se enamora de usted, pues se enamoró. Sí, pero de usted. ahí yo tengo una Pero discrepancia no, si muy usted grande. se pone con detalles y con. Me enamoró de usted, se enamoró de los Solo ver a detalles. una mujer interesada, lo bien interesada. Sí, ¿no? por ejemplo, Pero entonces, ¿cómo van a enamorar una mujer ustedes? sí, pero yo eso lo tomo desde el ego, eso Pregúntele. de que me quiera como yo soy. Por eso, ¿cómo vas a enamorar tú a una Por mujer? eso te explico desde ahí, es tomarlo desde el ego, que me quiera como yo soy. Si yo soy desordenado, no tengo un plan de vida, soy flojo, no puedo pretender que una gran mujer me quiera Pero hay como hombres, hay soy. personas que quieren eso. Es que todos no queremos lo mismo. Hay una mujer que quiere una relación a largo plazo con un hombre con esas falencias que acabo de mencionar. Lo dudo mucho. Hay mujeres. Porque Es que todos. De pronto se enamoró del ser, Eso. Sí, del ser ¿no? flojo. por ejemplo. Sí. Pero yo lo tomo desde el ego de que... Pero es que. O puede llegar una mujer empoderada y le puede decir, Por eso. ¿sabe ¿Me qué? ayudo? También. Yo creo que eso es un poco fantasioso, aunque puede suceder. Mi punto es el siguiente. Más fácil el hombre. Si hace yo eso. mejoro esos aspectos y de defectos los transformo a virtudes, es más fácil que una persona ahí sí me quiera por lo que soy, porque me he mejorado, porque soy una versión mejor de mí, más trabajada, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, a nivel profesional y desde la interacción que tengo con otros seres humanos. Sería ya una persona más agradable o atractiva. Atractivo. Entonces ya es luchar con mi ego de que me quieran Porque- como soy y pasar a quiero mejorar, no para atraer gente, para sentirme mejor conmigo mismo,
para ser mejor persona y de paso voy a atraer a más personas, voy a atraer a mejores trabajos, mejores oportunidades y voy a ser un ser con el cual los demás quieren pasar tiempo. De esa manera lo consigo yo desde la interacción. Ahora que tú me preguntas cómo enamoro yo a una mujer, después responderá mi coanfitrión Alejandro. Yo no pretendo enamorar a una mujer, eso me parece que se vuelve un tema fingido de esfuerzo. Yo soy Marlon Andrés y con mi carisma, con lo que me he trabajado, que me cuido, que estudio, que busco maneras de hacer dinero, de tener un proyecto de Lo mismo vida, que ella dijo, pero en palabras más que más tengo una alargadas. vocación. Siendo usted mismo. Si ya dentro de la consideración de ella que se sale Es de que mi, si de tú mi poder, insistes en enamorar a una persona con cosas, No lo van a no vas a enamorar a esa persona de ti, vas a enamorarlo de las cosas. Y cuando Eso. ya no vayan a ver estas cosas, el enamoramiento no es proporcional a la inversión. Entonces, si tú inviertes mucho en una persona que de paso la persona nunca te pide eso, tú lo haces porque te nace, esperando o no algo, y luego no funciona la interacción, la relación, no puedes culpar a la otra persona porque no puedes pretender enamorar a alguien como si fuera una transacción en un lugar donde compras o adquieres un servicio a cambio de dinero o un bien. No funciona así. Va algo más ligado a las conductas de la persona y a una química que haya desde el primer encuentro, por lo físico, por la manera como se conocieron, por el lugar en donde el destino decidió que coincidieran, por muchas variables que unas se salen de tus manos y otras no se salen de tus manos. Trabaja en las que puedes mejorar y las que se salen de tus manos no te preocupes. Haz tu vida, haz tu proyecto y si llega esa persona bien y si no llega también, porque puede que no llegue, te lo tengo que decir. También hay cosas que desenamoran también. Claro, hay comportamientos que desenamoran. Comportamientos que desenamoran. O que hagan que sean menos interesantes esa persona. Por supuesto. Por ejemplo, si yo salgo con una chica que no tiene un tema de conversación más allá Que no habla nada, que son... de lo que esté de les digo moda, algo, yo les voy a decir algo. me deja. Stephanie Se puede hablar de todo. Yo hablo de todo, pero yo soy muy auditiva. Pero a mí no solamente me venga a hablar de estupideces, a mí un hombre me enamora su intelecto. Siempre voy a decir su intelecto, porque en el momento que no podamos tener relaciones, voy a encontrar algo con que hablar con esa persona, porque no todo en la vida es sexo. Solo el 90%. 99. 90 y- 99.9. Pero ese 1% Menos de 1%. 99.9. que chimba Décimo. sentarse a hablar con una persona de cosas interesantes, de cosas que uno diga, chimba esta persona, que chimba hablar con esta persona, qué rico, que pasen horas hablando y tú no estás pensando en sexo. Es que siento que pereza cuando una relación se basa solo en sexo. Ya se vuelve más como en un sentido de aventura, más que de relación a largo plazo. Sí. Además que lo que ella dice por su manera de decirlo y por su expresión corporal lo tomo más como que siente que se nutre de la información que la otra persona le está brindando en la conversación durante el encuentro. Es una delicia, en serio. Pues yo encuentro una persona con un intelecto muy grande, me provoca coger la cabeza y así, Moja cuco. cosita rica, Entonces deliciosa. ella encuentra un aspecto distinto al físico sexual superficial que ella admira del hombre y a partir de ahí pueden surgir muchos más sentimientos potentes de los que surgirían solo con encuentros sexuales, que puede ser algo más superfluo en cierto A mí momento. me desvisten la se cansó. mente, a mí me desnudan la mente, los calzones caen solitos. Yo le doy la mente hace rato esos calzones que caen, hermano, entonces No sé. dije las palabras correctas. No las he dicho. Bueno, probablemente tampoco las diga. Quiere bajarme los calzones, pero no las quiere decir. Ya le dije, Roma, tú y yo, piénsalo. No son las palabras correctas. Nosotros en scooter por Roma, imagínate. Tú con una pizza. No son las palabras correctas. No son las palabras Imagínate. correctas. No, más que las No, era palabras. Cartagena, ¿cierto? No, más que las palabras. No, es la persona. No es la persona. Es la persona, ¿cierto? O sea, cuando te dicen no, yo dudo que te digan no al plan, te dicen no a ti. O la ocasión, quiero tomar un café, si se lo dice el hombre que no le gusta, ay, qué pereza esa. No le sale. Si se lo dice el hombre que le gusta, ay, sí, De una. ¿dónde estás? ¿Dónde pasas por mí? ¿Dónde nos vemos? ¿Qué tienes en mente? Entonces el nivel de interés desde un principio se nota superior. Bueno, entonces por eso ahí donde le digo, tiene que haber ese gusto, porque marica, usted puede invertir todo lo que quiera, pero si la persona... Por eso, no. Consejo. Uno siente cuando uno le gusta a una persona. Si usted no siente eso, no vote. Yo soy difícil para cifrar eso, marica. Mierda, como que es difícil. Yo no sé cuándo le gusta a una persona. No, usted simplemente llegue, deje sus intenciones claras, sea carismático, sea coqueto, de a entender No, que coqueto no. Coqueto no.
No, a ver, No, esa es la tú vas a posición de sentir, ella. Tú vas a sentir, porque es que yo cuando a mí Esa es la alguien me posición de interesa, ella. yo soy lanzada. Ojo, que a las mujeres hacen movimientos Por eso te estoy involuntarios Eso. y gestos involuntarios. Como cuando ella, una persona como ella le gusta tocando los contacto té cada físico. ratico, Eso. sí. Eso. No, pero yo sí soy de acariciar a mis amigos así, pues de estar así, de pelcocha, pero por ejemplo, Si una bueno. mujer hace eso, Entonces pero, no. pero si una mujer le pone la mano acá. Yo he visto se que son... pone eso, se pone la mano acá No, ya me va así, poniendo cachondo, marica. Me va poniendo... así, Ya, el pelote, pues, mamita, que lo pues, vean. o sea, hola, ¿cómo estás? Así como esquineadito, No, la verdad, O sea, yo les voy a decir, se lo da algo. por acá. Les voy a decir algo. Yo, se lo de por aquí. para captar esas señales soy muy malo. Por ende, yo soy muy malo echando los No, perros. parce. eso se basa en que desde el primer momento tú tengas cierta actitud. Vea, Porque no puedes entrar como el amigo, porque puede que te quedes como el amigo. Entra por tus intenciones, si se funciona y te corresponden bien, y si no, hay más mujeres en el mundo. Es que yo No hay estoy en un momento de problema. la vida que ya no sé, como que no me interesa caerle como una vieja. Parce. Vuelvo y le digo, en el caso mío, Mira. no descifro esas señales. Y segundo, soy re malo echando los perros. Entonces eso ya Pero como es que pasa a un estás lado. haciendo varios bloqueos. Yo soy re malo, yo no puedo, no me gusta. ¿ustedes mandan flores? ¿Usted manda flores? Sí, me gusta mandar flores. Yo, la verdad, no, nunca lo he hecho, honestamente, Nunca lo ahora que me lo... una vez lo hice, salió mal, pero por esa experiencia negativa no tengo un bloqueo, simplemente que no lo ¿Por qué te considero salió algo mal? pertinente. Porque lo hice con una chica a la cual yo no le gustaba, y yo debí haber leído en mi Tiene que responsabilidad haber tenido... Ajá. emocional conmigo mismo las señales de si era pertinente tener ese detalle tan bonito con ella, Pero es que- o tenerlo con otra persona que sí me hubiese demostrado interés. Pero ya es culpa mía. Sí, claro. Y esa mala experiencia no me prohíbe de hacerlo, simplemente que no me ha nacido hacerlo con otra persona. A mí me pasa algo muy particular y es que una persona despertó en mí algo que no había despertado antes. Ah, no, pero es que ustedes dos están enamorados. Vea, ella No, está no, con no. el que la llevó a... y No, usted no. que la- Una Yo persona... no soy enamorada, yo nunca me he enamorado en mi vida. Venga, ¿cómo es eso? Venga, la están viendo sus exparejas. Venga, Sí. ¿cómo es eso? Venga. Solo he tenido una expareja. Y no se enamoró. No me enamoré. Y ¿Cuánto convivió duraron juntos? 12 años. 12 Construimos años. una relación de 12 años. Y no se enamoró. No, eso es donde una fue vida entera. basada, donde fue basada en una relación tranquila, muy linda, nos quisimos demasiado, porque querer no es estar enamorada. Nos Lo que hablamos ahorita, se cumplió el ciclo, ya tenían que terminar Exacto. y punto. Tuvimos una relación bonita, solamente que ya estábamos en una... Una etapa de desgaste. Sí. Duramos puede ser. 12 años De donde... monotonía. Exacto. De Duramos que no 12 años trasciende. donde los dos, él dependía emocionalmente de mí y yo dependía emocionalmente de él. Y buscaron ayuda sobre eso, porque pues una relación que se volvió como tan... No, porque es que Quisieron ninguno de cortarla, los dos- quisieron- ninguno de los dos entendíamos qué pasaba, ¿sí me entiendes? Por eso, por ende, Pues, buscar pero- una ayuda sería lo ideal. Un tercero que les ayude a comprender la situación. No. No hubo O no- tercero, no, no hubo ni psicólogo. siquiera tercero, porque, Sí, por eso. Un porque ya las psicólogo, cosas con el tiempo iban cambiando. Una todo iba terapeuta. Una cambiando. terapia de pareja. Todo iba cambiando y si no buscábamos ayuda era porque no queríamos la ayuda. No fue culpa tuya ni mía, fue culpa de la monotonía. Y si no buscamos ayuda era porque no queríamos No querían, ayuda. ok. No queríamos hablar las cosas. ¿Queríamos qué? Ya, se cumplió el ciclo, se desgastó el ciclo, En cierto cerramos. momento se de volvió buena muy manera. incómodo, que querían simplemente cortar. Exacto. Pero fue una relación bonita, según lo que Sí, usted me ha dicho. no, fueron 12 años, es un gran hombre, es un hombre maravilloso, nunca voy a hablar nada malo de él porque, en serio, medio compartí 12 años con un hombre increíble. No, para compartir 12 años con una persona, porque tiene que tener muchas cosas buenas Sí, también. es un hombre increíble y no me puede decir, es que también parte Vea. sexual, vea. Para que aprendan, ella superó esa ruptura de 12 años y ustedes no han superado al con el que duraron 6 meses. Pues a mí no me dio nada. Aprendan a tener una estabilidad A emocional. mí no me dio nada, te soy sincera, a mí no me dio nada. Porque Mira yo veo esta gente que relación. llora y se arrastra y lo llama o A la mí no llama. me dio nada, pero entonces por eso entendí de que, o mi manera de ver el amor es diferente, o yo nunca me he enamorado. O no tienes corazón. Yo creo. Por eso Ay, palpita sí, sangre. sí, sí. Yo siento que las emociones vienen de acá. Pulso no tiene muchachos, yo creo que es como vampira. No, ahí no hay nada. Eso allá adentro no Todo hay nada. viene desde acá. Yo siento que todo viene desde acá. Las emociones, todo viene desde la parte mental. Entonces, si tú le ordenas a tu cuerpo, hay que comer, hay que levantarnos, hay que trabajar, hay que hacer eso, ¿por qué no lo ordenas a tu cuerpo también? O sea, hay que olvidar. A tu consideración, la parte racional maneja la parte emocional y no viceversa. Yo creo que es viceversa. Pero, por ejemplo, Emocional, si tú no has bebido agua en 2 días, ¿en qué piensas únicamente? En agua. Si no has comido en 2 días, ¿en qué piensas? Por eso, En pero- comer.
Si no has tenido sexo no sé, en un año, en dos, ¿en qué piensas? Un año, dos. Sí. Eso es mucho. Por eso. Sigue el ejemplo. ¿En qué piensas? En No, ya sexo. 3 días es mucho, Un ejemplo más aterrizado. Si no tienes dinero, ¿en qué piensas? Y tienes que pagar cuentas en dinero. Entonces tu necesidad te lleva a un sentimiento. Porque no puedes transformar el mundo solo con un poder mental. Ojalá, hombre, ojalá pudiera. Hay ciertos momentos en que desde lo racional se pueden trabajar unos aspectos, pero no todos. Yo creo en la ley de atracción. Por ejemplo, tú tienes un proyecto en el que inviertes mucho, o sea, un negocio, una carrera, y al final termina fallando o incompleto por razones que se te salen de las manos. Tú te sientes decepcionada, inevitablemente. Y frustrado también. Por eso. Entonces no lo puedes manejar. Puedes enfrentarlo, pero no lo puedes controlar o destruir a voluntad. Bueno, una pregunta. Marlon, ¿te has enamorado? No, lo que consideraba enamoramientos fueron atracciones infantiles. Ok. Alejandro, ¿te has enamorado? Sí. Ay, cómo respondí bonito. Sí. Sí, porque es que es muy curioso. Yo he tenido ex novias y he tenido parejas, normal, ¿cierto? Sí, como 15 Eso es lo que ha tenido usted. Es como, Pero como 18. No, creo que he tenido muchas. Como 20. Pero lo que he sentido, yo he tenido parejas y solo me han inspirado sexo. ¿Sí me entiende? No me inspiran esa ternura, ese cariño. Nada de Romeo y Julieta, no, nada de eso. solo me inspiran algo más pasional. Hasta luego. Adiós, Jim. Hasta luego, que le vaya muy bien, mucho gusto. Igualmente. Hasta luego, que se vaya bien. No sé distinguirla. Sea papacito. Yo me doy igual. Que le vaya muy bien. Bueno, igualmente. Yo bendiga a ustedes también. Vuelve, pregúnteme. Sí, no, pregúnteme a mí para hacerlo toda esta sección Sí, completa. vuelve, pregúntele a él. Reiniciamos, acá esto yo lo corto con una transición a negro. Sí o no, en serio, otra vez. 3, 2, no, venga, pero recuérdese que yo le doy el pelo y ella me lo tapa a ustedes. Bueno, ¿no? hágale, pues. Te acostemos. Abuelita. Yo eso no lo recortaría. ¿Qué pasa? Eso sería muy Pero charro. ¿saben qué? Yo no cortaría el pedazo que dice, chao, papacito. Ese pedacito no lo recortaría. Pregúntele. ¿Qué me va a preguntar este? Marlon. Sí, señora. Andrés, Sí, señora. ¿te has enamorado? No, señorita. ¿No se ha enamorado? No. Lo que consideraba enamoramiento era una atracción infantil. Uno con el tiempo lo comprende. Ok. Un enamoramiento Alejandro. requiere de tiempo. ¿Te has enamorado? Yo sí me he enamorado, la verdad. Yo sí me he enamorado y yo creo que... ¿Varias veces? No, yo creo que uno se enamora varias veces. Bueno, entonces. Yo creo que uno en la vida se enamorará una, y máximo 2 veces. Yo no creo que uno se ande enamorando. ¿2 veces o una? No, una. Una. Y ¿Hace cuánto estuviste enamorado? Creo que todavía. No, mentira, no, vea. No, lo que pasa es que, vea, obviamente como Yo no. yo he tenido parejas, he tenido relaciones, 25 parejas. No he sido de muchas novias, pero 23. obviamente a todas se han querido de diferente manera y han sido como más pasionales, relaciones más pasionales. En cambio, con la persona que yo creo que me enamoré fue algo más de cariño, me inspiraba, o sea, me sacaba todo. Ternura, pasión, cariño, mimarla. Y sacaba todo. Me sacaba todo eso. Y Se con lo otras, sacaba todo. y con esas otras parejas no me pasaba eso. Inclusive con esta última persona, pues con la que estoy enamorado, yo no puedo decir que soy muy detallista. Me nací a darle detalles. ¿Sí me entienden? Entonces yo pienso que me enamoré, yo creo. Eso corrobora la teoría que expuse al principio. Es más un sentimiento de ternura que un sentimiento de atracción sexual. Sí, es que No significa que no haya atracción sexual. Significa que la ternura sobrepasa por mucho la sexualidad. Y me provocaba ella abrazarla y mimarla siempre, parce. Pero a la vez también me provocaba lujuria, me provocaba deseo, hasta pasión, o sea, era algo muy loco. O sea, por eso le digo que el sentimiento era una cosa de loco. El sentimiento era una cosa de locos porque despertó muchas emociones en mí. Entonces, para mí fue algo nuevo que no había sentido antes y bueno, marica, yo creo que sí. Sí, digamos, hay una diferencia entre querer estar con una mujer, compartir con ella, tener un momento más de ternura, más de conocimiento, con la privacidad que requiere, en querer dedicarle una canción, en querer darle un detalle bonito, en querer ser más un romántico clásico, que muchas mujeres no comprenden, y ser más superficial. Ella me decía que yo era un cursi. Más divertido, por eso, déjame explicarte, más divertido, más atrevido y que sea más emocionante. Ella le decía, échamelo adentro. Y él le decía, no se puede. No, y vuelvo y le digo, yo pienso que uno no se enamora a los 15 años. Yo creo que
uno va pasando por esas etapas. O mira que tú tuviste que llegar a los 50 para enamorar. A los 35 años tuve que llegar para saber que me había enamorado. Y los de ahí para abajo, Tengo 30. Yo tengo 25, entonces... no, y todavía Te faltan les 10, falta, les falta. No, y No, pero si tú no tienes corazón, ¿cómo te vas a enamorar, Stephanie? Yo Se tengo requiere corazón, de sí, corazón. Vea, les voy a... Pero es que ni pulso tienes, mira, está fría. No tiene pulso, weón. O sea... Si tú supieras dónde tengo el pulso. Ay. Eso les pasa a todas las que están cerca de mí. Vea, Nah. escúcheme, les voy a decir algo muy interesante que... Tendría que comprobarlo también así como... A ver si es verdad. Pues, No, pero no. Vea, déjenme hablar. Conozco una pareja que llevan 20 años casados. ¿Cuánto? 20. Ujú. Sí. ¿Siguen enamorados? No, lo que le voy a decir es lo más interesante. Ella me dice que no está enamorado de él, pero que ese hombre le brinda paz, tranquilidad, respeto, y ese hombre se desvía por ella. O sea, ya Y que entonces ella me dice, esa se persona, convirtió más en algo de comodidad. yo pienso que es que el amor trasciende y lo ve de otra manera. Puede ser, digamos, si yo tuviera... Porque el man le brinda tranquilidad, le brinda paz, le brinda confianza, es súper atento con ella, pero ella no está enamorada de él, pero le brinda todo eso y sí, puede ser que está en un lugar cómodo y lo ve de esa manera. Entonces, a veces yo hasta me cuestiono, puta. Y también piensan que volver a construir eso con otra persona requeriría de trabajo. Volver a conocer a la persona o Sería difícil. empezar como desde cero otra vez. Y yo hasta le doy parte de razón. Le quedó sonando lo que le dije. ¿Sí? Papi, entonces calibre la mía. Vamos a ver. Entonces, No, vea, mentiras, no mentiras. Marlon, ¿qué nivel? No, mentiras. A mí Stephanie, a pesar, digamos que ella es explícita, a mí Stephanie, si salir con Stephanie me inspira más ternura que esa parte sexual. Y a ella esa parte romántica no le gusta. Porque a no es los ese hombres tipo de les mujer. inspiró ternura. Por el rostro, por la forma del Tiene rostro. un rostro como aniñado, angelical, como un rostro. Venga, le explico. Venga. Si solo vieran como lo chupan. No, pues tendríamos que probar, pero ese no es el punto en este momento. No creo que tenga la misma cara cuando lo chupan. Porque de pronto blanquea los ojos un poquito y todo, y le contrastan con Mira, sí. con la piel morena. Mira así, ve. Sí, lo que pasa es que primero son situaciones, no, es cierto lo que dijo él. Son situaciones que vienen desde el aspecto de la persona, el hecho que seas chiquita, bajita, el hecho que tengas una mandíbula más redonda, el hecho que tengas nariz pequeña, la forma de tu nariz, el hecho que tengas ojos grandes, hace que psicológicamente yo te asocie más con ternura. Y no como si fueras una diabla que me va a coger y me va a dar 3 vueltas y me va a enseñar Hay lo mujeres que nunca inspiran eso, entendí ¿cierto? como hombre a nivel de intimidad. Aunque tú lo plantees desde tu psicología, desde tu ser, Stephanie, como de otro aspecto, eso choca con la percepción que tienen los hombres de ti, no todos, la mayoría, porque acabas de expresar por qué los hombres me ven. Eso corrobora que es cierto. No, mi siento que percepción. todos los hombres me ven con ternura. Sí, y eso no es Ay, necesariamente tan hermoso, malo. tan lindo. Les provoca como abrazarme, como... "Ay". Sí, eso. Yo a ti te veo y me provocas como abrazarte más bien. Hay otras mujeres que las veo y me provoca verlas así que me observen desde abajo. Un 4. Cierto, entonces Con todo adentro. son situaciones diferentes. Tú lo que tienes que comprender es que el hombre no controla eso. Él ya tiene una división interna. Así como la mujer tiene la división interna con el que va a jugar y con el que sí está dispuesta o siente algo por él. Cierto. A pesar que pueda llegar a salir Creo con que los tengo dos. cara de ternero degollado, así como... Cara tiernita, Tiene cara como de ternerito tan bonito. de perrito lindo, de Sí. gatico. Tiene cara como de invitarla a salir, ay, como de abrazarla, como de cómo estás, ya comiste, estás contenta, tienes problemas. Inspira más eso. ¿Cierto? Bueno, ¿Dónde estás? Voy por ti, estás tan bonita hoy, me gusta ese proyecto que estás haciendo, me parece que eres una gran mujer. Cuéntame más. Dije las palabras correctas. Cuéntame más. Me parece que eres una gran mujer, me gusta esta iniciativa que tienes, que eres centrada, que pones límites, esa barrera tradicional es atractiva para el hombre. que ponga límites. Eso yo creo que Cierto. también es muy Entonces, importante para el hombre. por ejemplo, me gustó lo que dijo ahorita de la pertenencia y el cuidado que tiene la mujer desde su templo, que es el cuerpo, porque la mujer es sagrada, ¿por qué? Pues porque da vida y que debe tener límites en cuanto a su contenido sexual o a su aspecto sexual con quién lo desata y con quienes no, que eso tiene que tener un nivel de privacidad y de exclusividad. También que quien tenga acceso a eso debe haber hecho méritos suficientes para tener ese acceso, que si es con cualquiera en cierta forma se desvirtúa ese aspecto tan precioso de la mujer, que anteriormente se llamaba precisamente la virtud, ¿cierto? Entonces,
en cuanto a la interacción ya no sería tan atractiva para un hombre muy masculino. Te vienes de reírme, no sé por qué. Ríete. Estás hablando mucha mierda. No, es cierto, todo lo que dije es cierto. No, No, mentira, no, es verdad. No es verdad, no es verdad lo que está diciendo. Es verdad. Sino que Palabras más, palabras menos. desde el paréntesis de ella ahorita ya me puse más racional y menos chistoso. Pero entonces también es bueno para que conozcan otra parte de mí, es de su No, coanfitrión. sos y ella- súper gracioso, boludo. Y yo, viste, sí puedo ser quien yo quiera ser, pero en esta ocasión elijo ser racional porque lo pienso en este podcast como algo más educativo. Bueno, ¿viste? yo que me enamoraría de cada uno, les voy a ser sincera, pues ustedes en algún momento dicen, bueno, siendo Stephanie, ¿por qué no se enamoraría de él? ¿Y por qué no se enamoraría de él? ¿O por qué se enamoraría de él? ¿Y por qué me enamoraría Buena de él? dinámica, empiece con él, por favor. Pero míralo a los No, ojos. sí. Mira, yo le pongo música a esto de George Michael, míralo a los Sí. ojos. I'm ¿De never qué te enamoraría de mí? Ella nos va a ¿Por qué me contar enamoraría de ti? eso. Porque eres un hombre Pero carismático. espera que se te vea acá cuando estés. Soy carismático. Porque eres un hombre carismático. Sincero. Sí, me estás enamorando, boludo. Me estás Es que intimidando. es fácil, ojo. Me ojo estás que- intimidando. Eh, No. Porque eres un grandioso hombre. Porque eres juicioso. Porque eres centrado. Ay, ya tiene la cara. Porque eres único. Ay, ya tiene- Pero, No, espera, es que me han dicho, nunca nadie me ha dicho tantas cualidades tan bonitas Tiene por un de... abrazo, tiene un Pero- abrazo, tiene un abrazo. pero, ¿por qué no me enamoraría de ti? Ah, Ay, fue puta. la música. me van a dar duro. Pam, pam. Porque él no cree que él es maravilloso. Porque es inseguro. Búsqueda de la masculinidad y confianza en uno mismo. Porque es inseguro. Ay, porque sí. Ay. Lo dijo ella. Yo me siento por acá como más lejito. Me gustó más lo que me dijo más bonito. Él ahorita va a llorar. A todos no nos gusta que nos digan las partes Sí, las negativas. Bueno, ahora- verdad. Pero él es inseguro porque él no sabe lo valioso y grandioso que es. O sea, tengo un potencial oculto No se del la cual no me he dado cree. cuenta, por así decirlo. No se la cree Él la no se le película. cree, él no se le cree. Y él merece volverse a enamorar. O sea, usted está como en el papel de extra pudiendo ser el director. Entonces, Es que él merece móntese en el volverse a director. enamorar. Él me dice, me he enamorado solo una vez en la vida y todavía sigo enamorada. Por eso, ahí la canción de Tengo ganas de volver a enamorarme. De entregar mi Él debes corazón. de creer que eres maravilloso, ser seguro de ti mismo. Mi mundo entero. Bueno, Bueno, Marlon. voy para el de Marlon. Dale, amarlo, dale, garrote, boludo. A ver, viste, a mí me va a masacrar esta mina. Bueno, Muchachos, ella no me va a decir razones por las cuales se enamoraría de mí y razones por las cuales no se enamoraría de mí. Escuchémosla, por favor. bueno. Yo me enamoraría de Marlon. Pero colgado, Espere. te está llamando el... Sí, me están llamando. Yo le pongo música romántica a esto. Bueno, ¿por qué me enamoraría de Marlon? Serio, sí, sí. Porque tiene unas cualidades únicas, porque tiene un intelecto genial, en serio. Ese hombre la tiene clara, su corta tiene la sabiduría que todos desearíamos tener. Es una persona con la cual podemos tener una conversación. Están dando una basurita en el ojo, boludo. Es una persona con la cual podemos tener una conversación toda la noche, reírnos, tienes carisma. Eres sincero. Pásame. ¿Por qué no me enamoraría de Marlon? Exceso de seguridad. Ah, la verga. Entonces ya el exceso de seguridad se convierte en arrogancia. Pues no, Marlon tiene con qué sentirse seguro. Pero entonces el hecho de sentirse demasiado seguro, entonces no se siente apto para nadie. Valgo demasiado. No soy... Eso me lleva a Lo estamos llevando- filtrar demasiado. Exacto. Eso está interesante. Y al filtrar demasiado te quedas sin opciones. Exacto. No porque no te toquen la puerta, sino porque tú nunca la abres. Y pones un candado bien grande, como el que lo pueda, que lo pueda romper. No, es que no me merece. Es que no. No. Quizás demasiado racional a la hora de identificar defectos. Y no. Cuando hay que ser un poco más dispuesto a Exacto, probar. porque no sabemos en qué momento A ver. las personas que están a nuestro alrededor Son las que puedan son, llegar. si por no darles la oportunidad. Exacto. No las Sí, por eso tenemos que probar Roma, tú y yo, scooter, por las callecitas de Roma. Listo, ahora. ¿Por qué te enamorarías de mí? ¿Y por qué Ah, no, pero yo quiero empezar, Espere, o sea,
Lo llevamos a extremos. O sea, yo por falta de seguridad y él por mucha seguridad. Somos polos opuestos, entonces yo puedo aprender de ti, a bajarle un poquito y tú de mí a subirle un poquito, nos podemos complementar. Sería un buen ejercicio de amistad. Por eso somos amistades, porque todos nos complementamos. Nos complementamos, es verdad. Lo que yo le dije ahorita, que se me puso atención, no, en vez de verte una serie, ¿por qué no te pones a entrenar? Ven a entrenar acá en el garaje, entrena conmigo, ahí tengo equipos. Sí. Pedazo de pelotudo, eso es lo que sos, pelotudo. No, viste, yo quiero que vos descubras la mejor versión que tiene de vos. No. Pero te pregunté por algo en particular. Te enseño otro idioma, te enseño inglés si querés. No, te ayudo, ¿no? Y vos me ayudás de alguna manera. Me gusta, pero bueno, en fin. ¿Por qué Yo te quiero- enamorarías no, pero de mí? yo quiero ¿Por qué no te empezar. enamorarías de mí? Pero Yo yo me quiero enamoraría empezar. de vos porque sos fea. Repetilo, mentira, repetilo. No me se enamoraría de vos enamoraría. porque sos fea. No, mentira, no, ya no. No, ¿Por parce, qué? no, yo me enamoraría de usted porque usted tiene muchas cualidades como mujer, porque es muy berraca, porque es una guerrera, porque tiene intelecto y yo creo que eso también llama mucho la atención. No voy a decir por qué no me enamoraría de usted. Oh. Dígalo. No tengo por qué decirlo. No, es por lo qué. que a él No le quieres incomoda. decirlo o no No, a él le tienes. incomoda. No tengo por qué decirlo. A él le incomoda, Ni le tengo nada que decir malo de No usted. tienes nada que decir. No tengo nada que decir. No, pero aunque lo tuviera, le incomoda. Él No. Nosotros tenemos un pero. Pero, le digo el pero. Sí. Que no me haría porque somos amigos, marica. O sea, Listo. No se enamora porque somos amigos, ok. Marlon. Ten cuidado con las hendiduras. Porque no, es que yo estoy enamorado de Stephanie, weón. O sea, yo tengo una confesión que hacer en este podcast. No, mentiras. Ponemos música de George Michael, por favor. Listo. ¿Por qué te enamorarías de Yo me mí? enamoraría de ti porque eres una mujer maravillosa, porque me encanta tu rostro, porque me inspiras ternura desde tu físico, desde tu aspecto, porque eres una persona que tiene proyectos y que entiende muy bien las dinámicas de diferencia entre tener una pareja y tener una aventura. Comprendes que tener una pareja es una cuestión de construir un proyecto a futuro como sociedad, de preocuparse por la vida del otro y que en medida que haces feliz al otro, tú eres feliz. Entonces, no estás buscando la felicidad en la otra persona, sino simplemente en dar y al hacer feliz al otro, él también te devuelve si en realidad es para ti, si en realidad te corresponde. Y lo bajas mucho a, viste, voy a cambiar de acento, lo bajas mucho a ser aterrizado, qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir, cómo hacemos para que vos tengas más ingresos, para que yo tenga los mismos ingresos que vos. Entonces es un campo mucho más adulto, ¿viste? Y eso le atrae a un hombre para una relación a largo plazo. Ok. ¿Por qué te toma un hombre de joda, de rato? Porque sos una mina que no tiene relación, que no tiene una proyección a largo plazo. Entonces, él recibe de ti lo que ofreces, una aventura. Si le ofreces un proyecto de vida que es diferente, que requiere de experiencia, que requiere de planeación, como lo haría una mujer como ella, es diferente. Bueno, listo. ¿Por qué no te enamorarías de mí? No, me enamoraría de ti porque casi no nos vemos, entonces es muy difícil. O sea, Es muy los dos complejo. tienen cómo enamorarse de mí, pero ninguno me quiere decir por qué no se enamorarían de mí. No, yo le di una razón muy concreta. Yo le di también una razón muy concreta. Usted porque somos amigos. Eso me Tú- parece una bobada. No, porque es que ella no puede dañar más amistad. No, pero pásale el micrófono cuando... No, mentira. No puedo dañar más amistad, marica. No, pero eso puede sufrir una transformación. Yo con ella porque no nos vemos. Es que tendría que haber una experiencia. Pero como ya dice que ya está enamorada y yo ya tengo la sugar, pues es difícil. Pero quién sabe cuando ella tenga 35 y yo 30, nunca se sabe. Igual ella me cae supremamente bien. El hecho que esté aquí sentada en otra persona indica que me cae bien y que la tengo en Podemos consideración. seguir haciendo más podcasts con ella y todo eso. Ella está weón. invitada siempre que quiera venir. Acá hay comidita. Deberíamos acá- de tener, pues, invitados. Un podcast caliente. Un podcast caliente. Trae a tus Está amigas. chévere. Pero es que mis amigas no son calientes. Acá las calentamos. Acá las calentamos. A ver, es que tú Sí, tienes que entender deberíamos que en este podcast personalmente estoy más en modo racional. Ya hemos tenido otras interacciones. Deberíamos y he de estado tener más. un podcast caliente. ¿Ustedes qué opinan? Sí, ¿por qué no? Sí. Próximo podcast con participación de Stephanie. Vamos a tener otras chicas acá y vamos a tener Ron y eso va a ser No va, una no locura. va a venir como una monja vestida, sino que va a venir un No, poco es que ya ahorita va más por ligera de entierro. ropa. Es que ahorita pone entierro. Entonces, Ahorita voy por Anantía. vamos, Para- qué pena, qué Van pena. para un entierro. Es que nuestra primera cita será un funeral. Os lo tengo que confesar que ha sido un poco desafortunado, pero es lo que hay, macho. Que tienes que tomar lo que hay. Ay, no, qué gonorrea. Parecemos, ¿cómo llaman los locos? ¿Cómo llaman los? Primero que todo, sí parece que vayamos para la misma ocasión social. Segundo que todo, hacemos muy bonita pareja. O sea, definitivamente, eso hay que aceptarlo. Yo sé que ustedes van a comentar que sí, yo sé. Y tercero, no, pues sería algo original. Imagínense, primera, un entierro, tienen oportunidad de profundizar, porque cuando alguien muere, todos como que se ponen profundos con la vida. ¿Por qué? Porque es un recordatorio que la vida es finita, es decir, que tiene fin, que se acaba y ya la ¿Quieren gente saber algo se pone más particular? sentimental.
No, ella recocha en un entierro. Ella... A mí me hicieron en un cementerio. Ay, no, con razón salió así sin corazón y toda dark. Eso ya... lo Me hicieron, sospecho. mis papás me hicieron en una tumba. Juliaron encima de la tumba. Ah, entonces es un amor fúnebre. Es un amor gótico. Es un amor gótico, ¿no? Entonces lo de nosotros va a ser un Les amor... digo algo. Pero lo de nosotros va a ser un amor gótico. Pues no sé, porque es que realmente ya tengo amor. Y en ese momento pones una canción así, un signo sin corazón por ti. Un vallenato de sus cortavenas. Sí, Ya bueno. tengo amor. Yo no tengo amor, pero... Vamos. Pero yo pensé que la primera cita en el funeral era algo especial. Espero que les haya interesado el podcast. Esperamos que les haya gustado mucho. La segunda parte es caliente. Es que ella está buscando un quien la caliente, entonces quiere un podcast caliente, pero acá vamos a calentar a las que traigamos, no se preocupen por eso. Esperamos que hayan aprendido algo. Pero entonces deberíamos de hacer un podcast en otro lugar. Caliente, pero en otro lugar. Ella está ofreciendo un apartamento para que hagamos el podcast, definitivamente. No, no tiene que ser un lugar cerrado, puede ser un lugar abierto. La finca de su papá figuró para hacer el podcast. Puede ser. Oh, sería Sí, interesante. va, entonces tenemos que poner el asiento mío menos el de ella. Dos gatas atrás, otras dos en el baúl, dos en el techo. Qué gatas, dice. Entonces ya sería, ¿cuántas gatas estaríamos llevando? Bueno, Ya poner unas 7 gatas. Hay podemos que estar. coordinarlo, hay que armar la logística para hacerlo. Yo puedo poner mi moto y que vaya, de pronto otro de logística con otra gata. Ya serían 9 gatas, ¿cuántas? Sí, ahí vamos Pero es mirando. que van a ser solo los hombres. Porque no vamos a tener a un invitado tercero, masculino. No, esa idea ya no me convence a mí, pero... No sé, yo estoy dispuesto a lo que ¿viste? sea. yo tengo ¿viste? No, problema. es mejor ese es el equilibrio, ¿viste? Pocos hombres y bastantes mujeres, debe ser así, ¿no? Yo no entiendo esos amigos míos que se van de finca y son como puros hombres. Yo No, qué pereza, reunión de no. antenas. ¿Puedo coger mi celular ya? Sí, yo no Oiga. estoy impidiendo a usted hacer nada. Todavía no estamos casados, tranquila. Todavía no estamos en la etapa de impedirnos cosas. Después de coger el celular, responderle a su mozo que no, él me cae bien. Él me cae Es que bien. somos chicos. No, es que cuando ya estamos como muy monótonos, él la invita a salir y como que nos disipa un poquito y por eso funciona esa relación. Entonces, mozos. No, yo también tengo mi sugar, ella lo acepta. De hecho, nos lleva a la finca y todo. Se me está grabando sin mi permiso. Se me está tomando una foto sin mi permiso. No, venga, esperamos que hayan aprendido algo, que haya sido de alguna manera informativo, que se hayan reído aunque sea una vez. Y esto es Pereira Podcast. En una próxima edición nos veremos con nuestra, de ahora en adelante, que será habitual invitada Stephanie y otras chicas Fue más. un placer estar acá, en serio. Me desahogué. Podemos buscar ideas, nos pueden dar ideas de qué podcast quieren escuchar, pues. Ella propone un podcast caliente. Yo estoy de acuerdo también con eso. Yo Pero- propongo un Pero podcast. hablar Sin tabú. sin tabús. Vamos a hablar de... Sugerías. Sí, de que a ella le gusta meterle cosas por atrás a la pareja y todo. Bueno, sí, pero eso ya es otro tema. Yo propongo un podcast de sociedades secretas muy polémico, que el cual nos van a bajar de todas las redes, nos van a bañar, nos va a perseguir la Interpol, todo el mundo. ¿Y él qué propone? No, ese de conspiraciones me llama mucho la atención, la verdad. Me da mucho miedo. Pero, Ok. o sea, vamos a hablar de algo, vamos a dar la opinión, pero no tenemos pruebas de algo como tal, ¿sí me entiendes? O sea, no. Sí hay situaciones que se pueden revelar como que están enlazadas a un propósito global. Ok. Bye. Ella ya se tiene que ir para donde le van a hacer mantenimiento, entonces